Las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche. Recuerden que cuando no nos pueden sintonizar en las pantallas de Next TV, estamos en YouTube, en las redes de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy voy a tratar de encontrar con ustedes 110.000 millones de dólares que están perdidos, que nadie sabe qué se hicieron y que ustedes van a ver en este programa, que es un programa en donde voy a referir todo lo que aquí se ha hecho en los tres gobiernos, presupuesto a mano. Antes de empezar, quiero mandar unas felicitaciones muy efusivas a mi tío Puchi y a mi tía Anita, que están celebrando los 60 años de aniversario. También al colega Ciel, allá hasta Colón, gran amigo y también colega de guerra. Así que saludos allá hasta Colón. Miren, yo he oído 20.000 veces la palabra robó pero hizo. Ese eslogan lo quisieron poner para Ricardo Martinelli y lo martillaron 1, 2, 100 veces hasta tratar de ponerle el mote a Ricardo, robó pero hizo. Eso lo han hecho de una manera mediática y de hacer cerca de 25 procesos, porque la idea es acabar con Ricardo Martinelli. Ahora yo les voy a tratar de explicar a ustedes que esto no solamente se trata de Ricardo Martinelli. El lunes, antes que se me vaya, a las 2 de la tarde, en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia, hay una vigilia. Y yo quiero que hoy, ustedes entiendan por qué se está protestando en este país y por qué se está haciendo lo que se está haciendo en este país. Si yo le dijera a usted, si usted me diera a mí $67.000 para hacer una casa, yo vengo y le traigo una casa bien hecha, bien montada y tal y cual, pero a usted van y le dicen, miren, lo que pasa es que el licenciado Vallarino se quedó con un porcentaje y se quedó con el 5%, el 2%, el 1%, lo que quiera. Usted genera la duda. Va a decir, hizo la casa. Va a decir, robó, pero hizo. Después de eso, usted a otra persona le da $105.000. $105.000. A mí me dio $67.000. Y usted ve que esa persona, en vez de hacerle una tamaña casa, le entregó fue una chocita. No dice que robó pero hizo. No estuvieron detrás de esa cantaleta y ese eslogan. Pero si usted es medianamente inteligente, usted se tiene que preguntar, si este me hizo esta casa con $67.000, ¿cómo esta casa con $105.000 me hizo una choza? Y si a la otra persona se le dan $128.000 y le hace una casa más chica todavía, usted dice, espérese, en algún lado, aunque no estén diciendo que se quedó con plata, aunque no le estén haciendo procesos judiciales, aunque no lo tengan en todos lados la gente de los medios de comunicación, en algún lado se quedó esa plata. Antes de empezar, yo quiero que ustedes conozcan cuáles eran los presupuestos del Estado durante el gobierno de Ricardo Martinelli, y estas cifras son oficiales. 2009, presupuesto general del Estado. Este es un presupuesto que la mitad lo compartió durante la mitad del año con Martín Torrijos, que venía saliendo, y la mitad el de Ricardo Martinelli. 9.763 millones. 2010, 10.280 millones. 2011, 13.009 millones.
2012, 14.451 millones. 2013, 16.000 millones. 2014, 17.762 millones. Y ese año, mitad del presupuesto es para el gobierno saliente y mitad del presupuesto para el gobierno entrante de Juan Carlos Varela. Cuando se habla del presupuesto general del Estado, se habla de toda la plata que utilizó el Estado, no solamente para las obras, también para pagar deuda, también lo que se utilizó para pagar los salarios de los funcionarios, todos los gastos de luz, transporte, etcétera, todo lo que se usa en el Estado entra en el presupuesto general del Estado. Es algo normal que la vida va costando, como nos cuesta a todos, un poquito más cada año. Y eso se va incrementando así. Y así, por eso los salarios, pues hace ciertos años habían salarios de $300, de $400, y hoy día los salarios van subiendo. Pero su salario, el suyo, no se va duplicando y triplicando y cuadruplicando así nada más, sino que eso va subiendo poco a poco en los años. Bueno, yo quiero que ustedes conozcan cuál era el presupuesto general del Estado durante el gobierno de Varela. Ahora, 2014, 17.762. 2015, 19.573 millones. 2016, 20.126 millones al año. 2017, 21.675 millones. 2018, 23.397 millones. Y 2019, 23.318. En este último año de Varela, la mitad de ese presupuesto, es decir, 11.600 millones más o menos, lo terminan utilizando durante los primeros meses, del gobierno de Nito Cortizo. Presupuesto 2019, entra Nito Cortizo. Presupuesto general del Estado, 23.318 millones. 2020, 23.316 millones. 2021, 24.192 millones. 2022, 25.294 millones. 2023, 27.579 millones. Y 2024, que no se ha aprobado, es lo que está en el debate, pero lo que presentó el órgano ejecutivo son 32.754 millones. 32.754 millones. Es decir, esto es casi 3 veces el presupuesto que tenía Ricardo Martinelli cuando entró. Ahora yo quiero que me pongan la primera gráfica para que ustedes vean qué gobierno tuvo más dinero y qué gobierno tuvo menos dinero. ¿Cuánto gastó cada gobierno? El gobierno de Ricardo Martinelli gastó 67.000 millones en sus 5 años de gobierno, incluyendo pagar deuda, incluyendo todos los gastos. El gobierno de Juan Carlos Varela gastó 105.000 millones, es decir, 48.000 millones más que Ricardo Martinelli. Y el gobierno del presidente Cortizo, de ser este el último presupuesto que se aprueba, pero si no igualito estaríamos cerca, 128.000 millones, es decir, 61.000 millones más que lo que costó el gobierno de Ricardo Martinelli. Es decir, Panamá le dijo a estas personas, Ricardo Martinelli, a ti en presupuesto te entrego 67.000 millones. A ti, Juan Carlos Varela, Panamá te entregó 105.000 millones de dólares. Y a ti, Nito Cortizo, te entregamos 128.000 millones de dólares. Y ahora vamos a ver qué se hizo con esos millones. Porque es que aquí siempre ha habido un tema. Porque si de los 67.000 millones dijeron que aquí hubo robos, que hubo saqueos y que hubo etcétera,
Pues yo quiero saber dónde están los 48,000 restantes que tuvo un gobierno de más. Y quiero saber dónde están los casi 60 y tantos mil millones más que tuvo este gobierno. Para que ustedes me logren dimensionar eso, 48,000 millones más. El metro de Panamá costó alrededor de 2,000 millones. O sea, 48,000 millones más es el equivalente a 24 metros más. A que se hubieran construido 24 trenes metro adicionales, líneas del metro, a 2,000 millones. Póngase que cueste un poquito más. El supuesto tren a Chiriquí costaría 5,000 millones aproximadamente. O sea, hubieran salido 10 trenes a Chiriquí con los 48,000 millones. Y para que me logren dimensionar eso, si un hospital aquí estaría costando 100 millones de dólares, estaríamos hablando de aproximadamente 480 hospitales en el país con ese dinero. Cuando yo les hablo de 68,000 millones, les estoy hablando que si hubieran sido 2,000 dólares por cada línea del metro, 2,000 millones que costó, les estoy hablando que salieran 34 líneas del metro adicional como la que hizo Ricardo Martinelli. Entonces, la pregunta mía es, sí, yo entiendo, y valga tratar de ser justo, por lo menos con el tema de este gobierno, que claro que este gobierno le pudo haber costado algo adicional y algo fuerte el tema de la pandemia, el tema de tratar de mantener el tema de la economía, un poco el costo de financiamiento y de endeudamiento. Pero la pregunta es si puede llegar a 68,000 millones más. Porque si no llega a 68,000 millones y si no llega a 48,000 millones, entonces la pregunta es ¿dónde carajo están los 48,000 millones restantes y dónde carajo están los 68,000 millones restantes? Y ahora sí, yo quiero ver, porque cuando yo analizo el gobierno de Ricardo Martinelli, si hay algo que nadie le puede quitar es el ISO. ¿Dónde quedó la plata que Ricardo Martinelli estaba? Aquí hubo muchos gobiernos, pero la gente vio lo que se hizo en el gobierno de Ricardo Martinelli y qué le tocó a la gente. Ahora yo voy a ver, en materia de transporte, y si me ponen la primera lámina, vamos a ver. Aquí se hizo el metro de Panamá por primera vez en su vida. Aquí se hizo el tema del Metrobús. Aquí se hizo el tema de la unificación de los taxis amarillos, sacar los diablos rojos de circulación. En el tema de transporte, yo no sé si la gente recuerda tan siquiera, por lo menos los jóvenes, cómo aquí eran las casetas en donde se esperaban los buses, si es que a veces había casetas, y cómo eso se dio. Pero en materia de transporte, aquí también se hizo en aeropuertos locales, en puertos, en el aeropuerto internacional de Tocumen, que se dejó casi al 50% de operación. Yo quiero que me digan qué hizo el gobierno de Ricardo Martinelli en salud. En salud, si me ponen la lámina. Bueno, en salud se hicieron Minsacapsi, se hicieron, por lo menos que yo recuerde, de Las Garzas, de PC, Ocú, Changuinola, Las Tablas, el tema del hospital de la 24 de diciembre, el hospital Chicho Fábrega, equipamiento en el hospital del Niño, el tema de las ambulancias 911, en el tema de salud, y se me quedan algunas cosas, pero las voy a ir tratando de recordar a lo largo del programa. Yo quiero saber, porque una que se me queda importante, que quedó casi a la mitad, y que dijeron que 500 millones era una locura lo que debía costar, que era la ciudad hospitalaria. Miren, se han gastado como 1,000 millones ya y no la han podido terminar. Y ese era un proyecto lindísimo y que hubiera ahorrado aquí vidas en el tema de la pandemia. Ese hospital tenía un tema para una cuestión cardiovascular, para un tema de oncología, para temas de todas las especialidades. Una locura de ciudad hospitalaria.
la pararon porque 500 millones era un sobrecosto. Hicieron no sé cuántos shows mediáticos de sobrecosto. Me acuerdo de Sáenz, Llorens y otro par que estuvieron haciendo. Al final de cuentas, por supuesto, no probaron nada. Pero paralizar la obra y volverla a arrancar, a Panamá le costó 500 millones más y todavía no funciona. Todavía no funciona, por lo menos no como dicen. Vamos a ver lo que Ricardo hizo en temas de educación. En temas de educación se reformaron más de 4.000 escuelas. Vino el programa de Internet para Todos. Aquí habían los temas que están cuestionados, pero que les servían a todos los muchachos de las famosas mochilas, las laptops. En el programa de Ricardo se hizo el tema de la beca universal. Aquí, en materia de educación, ¿verdad? Aparte de todos estos temas, yo quiero saber cuáles son las grandes cosas que se hicieron en los próximos 2 gobiernos, solamente en lo que yo les he mencionado. Porque la línea 3, no he visto la línea 3 del metro, ni el 4º puente sobre el canal, y de hecho hasta la ampliación, que nada más es de Panamá hasta Arraiján, tienen 5 años sobando la tierra, y la gente de Panamá que va hacia el interior, y especialmente los que van a Arraiján y Chorrera, tienen 5 años de ver las maquinitas, soba la tierra para acá, sóbala de vuelta para acá. Pero no han hecho ninguna obra importante. El Metro 2 se hizo durante el gobierno de Juan Carlos Varela. Ahí sí se invirtieron 2.000 y tantos millones. Valga decir que era una obra diseñada desde el gobierno de Ricardo Martinelli. Pero digamos que ahí puedo ubicar 2.000 y pico de millones que creo que costó el metro. Vamos a ver. En lo social, cuando estaba el gobierno de Ricardo Martinelli, en lo social, pues la gente recordará lo que era el tema de las jumboferias. La gente recordará el programa para los adultos 120 a los 70. Los programas de bolsas de comida que se daban y que se hacían en todas las comunidades. Más de 1.400 acueductos rurales. Aquí, en el gobierno de Ricardo Martinelli, en el tema social, miren, una de las cosas que se llegó a hacer, el salario de las personas en Panamá se llevó a tener el salario más alto de Latinoamérica. Pero poner el salario más alto de Latinoamérica, no crean que es difícil. Eso se hace con un decreto y lo hace hasta el más pendejo. Cualquiera persona viene a hacer un decreto y dice vamos a poner el salario en $5.000. El problema es que paras la economía. Y entonces el país deja de crecer y no hay empleo para nadie, así que puedes poner salario en lo que te da la gana y no funciona. La gran virtud que tuvo Ricardo Martinelli fue que puso el salario en el salario de Latinoamérica más alto en el momento. Aquí se le incrementó a la policía incluso el salario en temas públicos y varias otras dependencias estatales. Pero la economía, aún así, la economía estaba volando. Logró el grado de inversión. Aquí en Panamá se logró el grado de inversión en el gobierno de Ricardo Martinelli. Y eso significaba créditos a menor precio y mayores inversiones en Panamá. Panamá llegó a ser la economía de mayor crecimiento en América y, si no me equivoco, en 1 o 2 años incluso tuvo el récord de carácter mundial. Vamos a ver qué se hizo aquí en temas de seguridad durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Ustedes van a recordar que aquí desde las fragatas, desde los botes, desde el gran equipamiento que se hizo en su momento dado con las patrullas, el cambio de los uniformes de la policía, incluso el incremento de salario de la propia policía, el tema de la construcción de la cárcel de David, de la Megajoya, la implementación del Pelepolis, ¿cómo se llama? Todo lo que eran los implementos de temas aéreos, los radares, todos esos temas de seguridad se hicieron en el gobierno de Ricardo Martinelli. Durante el gobierno de Ricardo Martinelli, y esto valgo esta mención para el ministro Mulino.
Yo recuerdo que cuando estaba el gobierno anterior a Ricardo, nosotros teníamos incursiones en Darién. Aquí venían de la guerrilla y atacaban en pueblos de Panamá la guerrilla de Colombia. Los que pararon eso a la guerrilla colombiana, en ese momento a la FARC, fue el gobierno de Ricardo Martinelli en un esfuerzo liderado por el entonces ministro de Seguridad, José Raúl Mulino. Que le podían decir que si se reía, que si no se reía, pero para ese puesto no es para reírse. Ese puesto es para hacer lo que se hizo. Y se limpió Darién de pie a cabeza. Y aquí una de las herramientas más eficaces que se ha puesto para combatir el tema del Pelepolis fue incluso implementado durante ese gobierno, porque antes aquí podían haber condenas a tutiplén y aquí paseaba todo el mundo en el país y no pasaba absolutamente nada. Yo quiero que a mí me digan cuáles son las grandes inversiones en seguridad ahora y cómo está la seguridad aquí, que aquí pueden entrar 3.000 personas, no panameños, como Pedro por su casa, por la frontera caminando, y aquí no se puede hacer nada con el tema de la seguridad, y ni hablar el show que montaron ayer con explosivo plástico, SWAT, no sé cuánto, escudo, balas, etcétera, para que el muchacho lo soltaran hoy diciendo que el arma tenía permiso y que no había pasado absolutamente nada. Vamos a ver, en temas de aeropuertos, mire, la ampliación de Tocumen se dejó a más del 50% la ampliación de Tocumen. Y tomó 10 años, eso lo hizo Ricardo en 2 años. Acá tomó 10 años para que acabaran lo que había empezado Ricardo y en 2 años había hecho más del 50%. No solamente se hizo el aeropuerto más agradable y más vistoso de todo Centroamérica, sino quizás uno de los más vistosos y más lujosos de América Latina. Pero aquí se hizo aeropuerto hacia Colón, aeropuerto hacia David, el aeropuerto de Río Hato, donde aquí vienen temas y aquí se reforzó el turismo. A tal nivel se reforzó el turismo que creo que, si no me equivoco, habían como 8.000 habitaciones de hotel cuando inició el gobierno de Ricardo Martinelli y acabó con 32.000 habitaciones. Aquí el turismo se sentía, y el turismo residencial, en donde aquí venían de afuera y venían a invertir y compraban propiedades en el interior, en Boquete, en el Valle, en las playas, retirados estadounidenses, gente de afuera inversionista. Aquí se sintió, fue en ese gobierno, porque se hacía un trabajo de mercadeo de eso. Vamos a las obras de infraestructura. Obras de infraestructura en el gobierno de Ricardo Martinelli. Y está la cinta costera 3, ampliación de la autopista Panamá-Chorrera, ampliación de, incluso aquí, de los temas de los corredores sur y norte, las carreteras David-Boquete, convención, el centro de convenciones de Amador, que se dejó a más del 50%, y esa fue otra obra que pararon diciendo que estaba costoso, gastaron más y la hicieron más chica durante el gobierno de Juan Carlos Varela. Aquí recuerdan los pasos que se hicieron frente a Multiplaza en Vía Brasil con calle 50, en Transísmica con Transísmica y luego el de Plaza Edison, haciendo todo el corredor de Vía Brasil. ¿Recuerdan esas obras que se hacían aquí en la ciudad? Y eso es solo por mencionarle algunas. Cuando aquí estaba el gobierno de Ricardo Martinelli, esa plata estaba ahí. Aquí en el tema deporte, para ir acabando y para ir cerrando, eso, en el tema deporte, el Centro Deportivo Irving Saladina, el Maracaná, dentro del tema de la cinta costera 3, el tema de la Ciudad Deportiva de Colón y también Ciudad Deportiva en David. Miren, todas estas cuestiones, porque yo obviamente les puedo hablar desde las ligas deportivas, etcétera, todo lo que se hacía desde el tema de Pandeportes, etcétera. Yo entiendo que la gente pueda decir en un momento dado, oye, pero es que pudo haber actos de corrupción. Y claro, por supuesto, si yo tengo 10 obras o 100 obras, y en 100 obras tengo un acto de corrupción o 5 actos de corrupción, si yo hago 1000 obras, van a haber
otros momentos en donde pueden haber empresarios que hacen, y mucho más, si el nivel y la velocidad con la que yo la hice no da para poder hacer la fiscalización de manera tan fuerte. Ustedes saben que lo que yo le estoy diciendo es solamente lo que llaman bullet points, algunas cosas que se hicieron, porque saben que hay miles de otras obras, grandes, chiquitas, medianas, pequeñas, que se hacían a lo largo del país mientras estaba. Y como esa plata se ponía en obras y se ponía a hacer, la economía se movió. Y la plata llegó donde tenía que llegar. A la gente que estaba ahí con su camión llevando materiales para construir, al chinito que estaba agarrando y estaba vendiendo al otro que vendía la comida para la construcción, al del transporte que hacía para el tema del turismo. La gente sentía la plata porque Ricardo puso la plata a moverse. Ahora yo les quiero volver a presentar una gráfica, y si me ponen la del uso de los fondos versus lo que se hizo. Y este fue con lo que yo inicié el programa. Si yo le doy 67.000 millones, 67.000 millones, pero en este caso para no hablar de millones porque la gente se me pierde, pero yo le doy $67.000 a alguien y a mí me hace esa casa y me dice, no, lo que pasa es que se llevó el 1%, el 2%, el 5%, lo que quieran decir. Perfecto, yo puedo investigar, puedo cuestionar, puedo decir, bueno, va a ser perfecto. Pero ahora me dicen que el siguiente constructor llegó y usó 105.000 millones. Pero usó 105.000 millones, pero me dejó esa casita al lado. No, nadie dice que se robó nada, nadie quiso mencionarle nada, los medios calladitos todos, y no pasó nada. Y luego viene el siguiente gobierno y se gasta el doble de lo que gastó Ricardo Martinelli. 128.000 millones. Y yo tampoco veo ni el metro, ni Ciudad Hospitalaria, ni Cinta Costera 3, ni la 2, ni nada de lo que se vieron en esos gobiernos. La pregunta obligada mía tiene que ser, entonces, ¿en qué se gastó 48.000 millones más? ¿En qué se gastó 48.000 millones más Juan Carlos Varela? Porque yo las obras no las he visto. ¿En qué se gastó más 68.000 millones más este gobierno? 61.000 millones más. ¿En qué se gastó 61.000 millones más este gobierno? Y si yo tengo esas preguntas y yo sé que dentro de ese presupuesto, aquí, esa plata está llegando y se le da a ciertos medios de comunicación para publicidad, se le da a grandes grupos empresariales, porque se da a ciertos subsidios, a ciertos auxilios, a ciertas exoneraciones. Entonces yo me empiezo a explicar que hay gente a la que en verdad no le conviene que Ricardo Martinelli llegue al poder, porque esos 48.000 millones y esos 61.000 millones, en vez de venir a obras, están yéndose a un lugar que nadie sabe dónde están, pero que todo el mundo tendría que estarse preguntando dónde carajo hay 48.000 millones metidos y dónde hay 61.000 millones metidos de más de lo que usó Ricardo Martinelli. Aquí el país, y con esto termino, el país no se está jugando si Ricardo Martinelli sale o no condenado dentro de un proceso penal. Yo estoy clarísimo, como no me va a convencer de nada distinto, de que este proceso de New Business no es más que una trampa jurídica, una trampa procesal, algo de lo más vulgar que se ha hecho en la Corte Suprema de Justicia, y estoy convencido que mis colegas así lo pueden ver desde afuera, que es lo que se está haciendo. Pero esto no se trata de Ricardo Martinelli. Esto se trata de que detrás de eso hay una decisión, primero, de la democracia, de que yo no pueda elegir a quien me da la gana, porque hay grupos de poder
y políticos que no le conviene que esos 48.000 millones y que esos 60 y tantos mil millones aparezcan dados como antes lo usaban en un gobierno y que no llegaban a sus bolsillos. El lunes, porque esta va a ser una decisión suya, tuya, de quien me estás viendo en la televisión. Aquí no te pueden decir en tu país, a menos que tú te dejes, pero el derecho de protesta está para eso. No te pueden decir que no te van a dejar elegir un presidente. Y no te pueden decir que tú debes renunciar a tener ese país como iba con Ricardo Martinelli. Y que el único problema que yo creo que le puedo achacar a Ricardo Martinelli es no haber tenido, y quizás no podía hacer todo de un solo, pero no haber tenido todos los ojos en la justicia, aunque en ese gobierno también se implementó el tema del sistema penal acusatorio, que lo empezó Martín, para ser justo con eso, pero no haber visto el peligro que era tener una justicia que no estuviera realmente entroncada y que pudiera no ceder a los intereses que tenemos en este país. Oigan bien, el caso que tiene Ricardo Martinelli es un caso político, tendiente a inhabilitar un candidato a la presidencia de la República que todas las encuestas indican que ese es tu preferido, que esa es la persona que tú quieres en la presidencia de la República. Y ahora es deber tuyo, si tú quieres ver esas cosas hechas en este país y no ver cómo se han gastado 48.000 millones, ¿y qué te pasa con tu realidad como panameño? Y si tú ves que se han gastado 61.000 millones más, ¿y cuál es tu realidad como panameño? Yo te espero a todos los que ven este programa y espero que lo repliquen por todos lados el lunes a las 2 de la tarde, el lunes 18, frente a la Corte Suprema de Justicia. Hagámonos sentir en este país y dejemos que se respete la Constitución Nacional y que nos dejen elegir a nosotros el 5 de mayo quién debe ser nuestro presidente. Y a los enemigos de Ricardo Martinelli, grábense un mensaje. Nosotros no nos rendimos, no acabamos, pase lo que pase. Y quien cree aquí que va a estar por encima de la democracia, apueste a que faltan 4 meses. Que no se equivoquen, faltan 4 meses. Y tengan la plena seguridad de que vamos a buscar a cada responsable que jure que fue capaz de tratar de interceder en la democracia de Panamá. Los veo así hasta el próximo jueves, aquí, Hablando de Frente.